Mi esposo me divorció por mensaje de texto. Te dejo y me mudo a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Respondí calmadamente. Buena suerte. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho ya era demasiado tarde. Soy Camila Mendoza, 35 años, y nunca imaginé que mi matrimonio de 8 años terminaría con un mensaje de texto. Estaba en medio de una reunión importante cuando mi teléfono vibró. Al revisar la pantalla, vi un mensaje de Javier. Te dejo. Me voy a Miami con Valentina. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Tiene 20 años y me hace sentir vivo. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. No intentes detenerme. Mi mundo se derrumbó en segundos, pero mantuve la compostura frente a mis colegas mientras el sudor frío recorría mi espalda. Respiré profundo y respondí con 2 palabras. Buena suerte. Guardé el teléfono y continué la presentación como si mi vida no acabara de hacerse pedazos. Nadie en esa sala notó que acababa de recibir la noticia de mi divorcio, ni que mi cuenta bancaria probablemente estaba en ceros. Lo que Javier no sabía era que su mensaje desataría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de la reunión, me encerré en el baño de la oficina y revisé nuestras cuentas. Efectivamente, nuestra cuenta conjunta donde guardábamos los ahorros para emergencias estaba vacía. $25,000 habían desaparecido. Mi primer instinto fue llamarlo y gritarle, pero algo dentro de mí me detuvo. Recordé las palabras de mi abuela. La venganza no se sirve caliente, se sirve fría. Y en ese momento, decidí que mi respuesta no sería emocional, sino calculada. Al llegar a casa, la encontré parcialmente vacía. Javier se había llevado sus pertenencias y algunas cosas de valor que habíamos comprado juntos. Nuestro apartamento, que antes rebosaba de recuerdos felices, ahora parecía el escenario de un robo. Me serví una copa de vino y me senté en nuestro sofá, ahora solo mío, para analizar mi situación. La infidelidad de Javier no me sorprendía tanto como debería. Habían existido señales, llamadas secretas, viajes de negocios más frecuentes, llegadas tarde. Lo que me destrozaba era la crueldad de su mensaje, la burla implícita en ese jaja, después de mencionar que había vaciado nuestra cuenta. Mientras revisaba los documentos en su escritorio, encontré algo que cambiaría el rumbo de mi venganza. Javier había dejado atrás algo crucial, una carpeta con todos los documentos de la empresa que habíamos construido juntos. Mendoza Logistics, una empresa de logística que habíamos iniciado con un préstamo y mucho esfuerzo, y que ahora generaba ingresos considerables. En los papeles figurábamos ambos como socios al 50%. Pero había un detalle que Javier parecía haber olvidado. 3 meses antes, me había pedido que firmara unos documentos de rutina para la empresa. Estaba ocupada con un proyecto y confié en él, firmando sin leer detenidamente. Ahora, revisando esos mismos papeles, descubrí que había firmado la transferencia de su 50% de la empresa a mi nombre, a cambio de una suma ridículamente pequeña que nunca se concretó. El documento estaba legalizado y notariado. No entendía por qué existía tal documento, hasta que recordé que Javier había estado involucrado en una demanda por un accidente de tráfico, y probablemente quería proteger los activos, pasándolos temporalmente a mi nombre. Mi corazón latía acelerado mientras llamaba a Martín, nuestro abogado corporativo. Necesito verificar algo urgente, le dije, intentando que mi voz no revelara mi agitación. Necesitaba confirmar si este documento era legalmente válido antes de hacer mi próximo movimiento. Camila, según lo que me describes, el documento es completamente legal, confirmó Martín al día siguiente. Técnicamente eres la única propietaria de Mendoza Logistics. ¿Puedo preguntar por qué quieres saberlo ahora? ¿Está todo bien con Javier? Javier decidió tomar otro rumbo, respondí vagamente. Necesito proteger la empresa. Esa noche, mientras cenaba sola en nuestro apartamento, elaboré mi plan. Primero, contacté a un abogado especializado en divorcios, Rafael Domínguez, a quien una amiga había recomendado fervientemente. Es un tiburón, me había dicho. Si alguien puede ayudarte en esta situación, es él. Rafael me escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, el mensaje de texto, la cuenta bancaria vaciada, la joven amante, y el documento que me convertía en la única propietaria de nuestra empresa. Tu esposo cometió varios errores, dijo Rafael asintiendo. El abandono documentado mediante ese mensaje, el vaciamiento de la cuenta conjunta, y sobre todo, la transferencia de su parte de la empresa. Todo esto jugará a tu favor. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté,
sintiendo por primera vez en 2 días que tenía algo de control sobre la situación. Nada, respondió Rafael con una sonrisa que me recordó a un depredador. No respondas sus llamadas, no le escribas, no le des ninguna pista de lo que sabes. Déjalo que disfrute Miami con su joven novia mientras nosotros preparamos todo. Y así comenzó mi silenciosa venganza. Durante las siguientes 2 semanas, no hubo ni una sola comunicación con Javier. Él tampoco intentó contactarme, probablemente disfrutando de su nueva vida en Miami con Valentina. Mientras tanto, yo reorganizaba la empresa. Con la ayuda de Rafael y un equipo de contadores, documentamos cada activo, cada contrato, cada cliente. También comenzamos los trámites del divorcio sin notificarle a Javier, aprovechando que su mensaje de texto constituía una declaración clara de abandono. 16 días después de su mensaje, recibí la primera llamada de Javier. La ignoré. Luego llegaron mensajes. Camila, necesito hablar contigo sobre la empresa. Hay unos pagos pendientes que debemos coordinar. ¿Por qué no respondes? Su tono pasó de casual a preocupado, y finalmente a desesperado. Yo seguía sin responder, siguiendo el consejo de Rafael. Mientras tanto, las cosas en Mendoza Logistics empezaban a cambiar. Convoqué una reunión con los empleados clave y les expliqué que habría una reestructuración. Javier ha decidido seguir otros caminos y yo asumiré el control total de la empresa, les informé, manteniendo los detalles personales al mínimo. No habrá despidos ni cambios drásticos en sus funciones, pero sí implementaremos algunos ajustes operativos. Carlos, nuestro gerente de operaciones y amigo cercano de Javier, se mostró escéptico. ¿Javier está de acuerdo con esto? No me ha mencionado nada. Puedes preguntarle directamente, respondí con calma. Pero te aseguro que todos los cambios son completamente legales y están respaldados por la documentación apropiada. Ese mismo día, mientras reorganizaba mi oficina, recibí una llamada de nuestra principal clienta, Luisa Vega, propietaria de una cadena de tiendas departamentales. Camila, me enteré de lo ocurrido, dijo con tono comprensivo. Javier me contactó esta mañana, diciendo que está teniendo problemas para acceder a las cuentas de la empresa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más te dijo? Quería que retrasara los pagos pendientes hasta que él regresara de Miami. Mencionó algo sobre problemas personales entre ustedes. Luisa hizo una pausa. Somos amigas, Camila. Si necesitas hablar. Gracias, Luisa. Estamos pasando por un divorcio, admití, decidiendo ser transparente con ella. Pero quiero asegurarte que la empresa sigue funcionando perfectamente y todos los servicios continuarán sin interrupciones. Confío en ti, respondió Luisa. Siempre he pensado que eras tú quien realmente dirigía el barco. Esa conversación me dio una idea. Si Javier estaba contactando a nuestros clientes a mis espaldas, necesitaba actuar rápido. Esa misma tarde, envié un comunicado oficial a todos nuestros clientes, informándoles sobre la nueva estructura de liderazgo en Mendoza Logistics y asegurándoles la continuidad de nuestros servicios. También mencioné, sutilmente, que cualquier comunicación relacionada con la empresa debía dirigirse exclusivamente a mí o a nuestros gerentes designados. La respuesta de Javier no tardó en llegar. A las 2:14 de la madrugada, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué bloqueaste mi acceso a las cuentas? ¿Cómo te atreves a enviar ese comunicado? Y finalmente, esto es también mi empresa. No puedes sacarme así. Por primera vez desde su mensaje de divorcio, respondí. Revisa el documento que firmaste hace 3 meses. Ya no es tu empresa. El silencio que siguió fue revelador. Podía imaginar a Javier, probablemente despertando a Valentina, buscando frenéticamente en su computadora o teléfono alguna copia del documento. Luego vendría la realización, el momento en que entendería lo que había hecho. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí una llamada de un número desconocido de Miami. Era Valentina. Escúchame bien, dijo con voz temblorosa de rabia. No sé qué juego estás jugando, pero Javier y yo vamos a luchar. Él construyó esa empresa y no vas a robársela. Buenos días a ti también, Valentina, respondí con calma. ¿Javier está demasiado ocupado o demasiado cobarde para llamarme él mismo? Está hablando con su abogado. Dice que lo engañaste para que firmara ese documento. Casi me río. ¿Y cómo explica que firmó ante notario? ¿O que era él quien quería proteger los activos de la empresa durante su demanda por el accidente? Pero no importa, no es contigo con quien debo discutir estos asuntos. Dile a Javier que mi abogado está disponible para hablar con el suyo. Eres una, comenzó Valentina, pero la interrumpí. Cuidado con lo que dices. La conversación está siendo grabada.
No era cierto, pero funcionó. Valentina colgó inmediatamente. Ese enfrentamiento me dio más fuerza. Estaba recuperando el control no solo de la empresa, sino de mi vida. Sin embargo, sabía que Javier no se rendiría fácilmente. Era solo cuestión de tiempo antes de que contraatacara, y necesitaba estar preparada. No me equivocaba. 3 días después, recibí una notificación legal. Javier había presentado una demanda alegando fraude y coerción en la firma del documento de transferencia de acciones. Su abogado argumentaba que yo había abusado de su confianza para hacerle firmar el documento sin explicarle su verdadero contenido. Rafael parecía más divertido que preocupado cuando le mostré la demanda. «Es exactamente lo que esperábamos», dijo acomodándose en su silla. «Y es exactamente por eso que preparamos esto». Me entregó una carpeta con copias de todos los correos electrónicos que Javier había enviado a su propio abogado antes de la firma, discutiendo explícitamente la transferencia como una estrategia para proteger los activos durante su demanda por el accidente. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté, asombrada. Él usaba la computadora de la oficina para estas comunicaciones, y como ahora eres la única propietaria, tenemos acceso legal a todos los correos corporativos, explicó Rafael. Además, tenemos los testimonios de 2 empleados que lo escucharon hablar sobre esta estrategia. Tu esposo no es tan inteligente como cree. La siguiente semana fue una montaña rusa de emociones y acciones legales. La demanda de Javier fue desestimada rápidamente cuando presentamos nuestras pruebas, pero él no se rindió. Intentó congelar las cuentas de la empresa, alegando que el divorcio aún no estaba finalizado y que los activos matrimoniales debían permanecer intactos hasta la resolución. Lo que no sabía era que yo ya había previsto este movimiento. Siguiendo el consejo de Rafael, habíamos reorganizado la estructura financiera de la empresa, separando claramente los activos corporativos de los personales. Además, teníamos el historial de transferencias que mostraba cómo él había vaciado nuestra cuenta conjunta personal, lo que debilitaba significativamente su posición ante el juez. «Quiere negociar», me informó Rafael una tarde, después de recibir una llamada del abogado de Javier. «Está dispuesto a renunciar a cualquier reclamo sobre la empresa a cambio de un pago único de $750,000. Me reí ante la audacia. Después de vaciar nuestra cuenta y abandonarme por mensaje de texto, ni un centavo. Le diré que estás considerando su oferta», respondió Rafael con una sonrisa cómplice. «Mientras tanto, seguiremos adelante con los trámites del divorcio por abandono». Mi vida personal también comenzaba a recomponerse. Decidí mudarme del apartamento que compartíamos, demasiado lleno de recuerdos, y encontré un hermoso loft cerca de la oficina. El cambio de ambiente me ayudó a procesar todo lo ocurrido y a visualizar mi futuro, un futuro sin Javier. Una noche, mientras cenaba con mi hermana Elena, quien había volado desde Bogotá para apoyarme, mi teléfono sonó. Era Javier. «Deberías atender», sugirió Elena. «Enfréntalo de una vez. Estoy aquí contigo». Respiré profundo y contesté, poniendo el teléfono en altavoz. «Camila». La voz de Javier sonaba diferente, casi humilde. «Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control». «No hay nada que hablar, Javier. Todo está en manos de los abogados ahora. Por favor, escúchame. Cometí un error terrible. Lo de Valentina. Fue una estupidez. Ya terminé con ella». Hizo una pausa dramática. «Te extraño. Extraño nuestra vida juntos». Elena rodó los ojos y yo tuve que contener una risa amarga. «¿Me extrañas a mí o a la empresa que perdiste?» «Ambos. Todo. Podemos arreglar esto, Camila. Podemos volver a empezar». ¿Volver a empezar? ¿Después de que me divorciaste por mensaje de texto? ¿Después de que vaciaste nuestra cuenta y te burlaste con ese jaja? ¿Después de que te fuiste con una mujer 15 años menor? Mi voz se mantenía controlada, pero cada palabra estaba cargada de indignación. «No hay vuelta atrás, Javier. El dinero, puedo explicarlo. Estaba confundido, actué impulsivamente. Lo devolveré todo, con intereses. Ya no importa. Considéralo tu indemnización por dejarme». Hice una pausa, pensando en mis siguientes palabras. «¿Sabes? Debería agradecerte. Me has liberado de un matrimonio con alguien que nunca me valoró realmente. Eso no es justo, Camila. Yo te amaba, te amo. Si eso fuera cierto, nunca me habrías tratado así. Ahora tengo que colgar. Mi abogado te contactará con los términos finales del divorcio». Colgué antes de que pudiera responder. Elena me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, tomando mi mano. «Sorprendentemente, sí», respondí, descubriendo que era verdad. Por primera vez en semanas, me siento completamente en paz con todo esto. No sería la última vez que Javier intentaría comunicarse conmigo. En los días siguientes, recibí flores, mensajes, incluso una carta manuscrita implorando perdón. Todos fueron ignorados.
mi enfoque estaba en fortalecer la empresa y finalizar el divorcio lo más rápido posible. El golpe final para Javier llegó cuando descubrió que nuestra casa de verano en las afueras de la ciudad, que habíamos comprado juntos pero que estaba a nombre de ambos, también estaba en proceso de venta. Era nuestro lugar especial, donde planeábamos pasar los veranos cuando tuviéramos hijos. Hijos que nunca llegaron porque siempre había una razón para posponerlo. La empresa necesitaba estabilizarse, no era el momento adecuado, debíamos viajar más antes de atarnos. Excusas que ahora reconocía como señales de su falta de compromiso real. «No puedes vender la casa», me dijo por teléfono, sonando genuinamente angustiado. «Ese lugar significa mucho para nosotros». «Significaba», corregí. «Ahora es solo una propiedad más que debe liquidarse en el divorcio. A menos que quieras comprar mi parte. Sabes que no puedo hacer eso ahora», admitió, refiriéndose a su situación financiera cada vez más precaria. «Entonces se venderá. El dinero se dividirá según lo que determinen los abogados». La venta de la casa parecía ser el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Para Javier, representaba la pérdida definitiva no solo de mí, sino de todo lo que habíamos construido juntos. Para mí, era el paso final hacia mi nueva vida. 2 meses después del infame mensaje de texto, me encontraba firmando los papeles del divorcio. El acuerdo final fue sorprendentemente favorable para mí. Conservaba la empresa en su totalidad, la mayor parte de nuestros bienes conjuntos, y Javier debía reembolsarme la mitad del dinero que había sacado de nuestra cuenta, más intereses. Su única victoria, si podía llamarse así, fue evitar pagar una pensión compensatoria. «Es un excelente resultado», comentó Rafael mientras revisábamos los documentos firmados, especialmente considerando que todo comenzó con él creyendo que tenía el control total de la situación. «La vida da muchas vueltas», respondí, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. A pesar de todo, 8 años de matrimonio dejaban huellas que no podían borrarse con una firma. Esa tarde, después de salir del juzgado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Felicidades por tu victoria. Disfrútala mientras puedas». Era Valentina. Aparentemente, seguía con Javier a pesar de todo. No respondí. No valía la pena. En lugar de eso, conduje hasta las oficinas de Mendoza Logistics, donde tenía una reunión programada con el equipo directivo. Habíamos estado trabajando en una expansión hacia nuevos mercados, y hoy presentaríamos el plan final. Al entrar a la sala de juntas, todos se pusieron de pie. Eran las mismas personas con las que había trabajado durante años, pero ahora me miraban con un nuevo respeto. Ya no era la esposa de Javier, o la copropietaria. Era la dueña y directora, la persona que había asumido el control en medio de una crisis personal y había llevado a la empresa a un nuevo nivel. «Tenemos excelentes noticias», anunció Elena, quien se había unido a la empresa como directora de marketing. «El contrato con Grupo Vega se ha ampliado. Quieren que manejemos toda su logística en la región norte también». Sonreí, recordando la conversación con Luisa Vega semanas atrás. Su confianza en mí había sido fundamental para mantener a flote la empresa durante la turbulencia del divorcio. «Es un gran paso», dije, mirando a cada miembro del equipo. «Y apenas estamos comenzando». Después de la reunión, mientras caminaba hacia mi nuevo loft, recibí una llamada de Carlos, el gerente de operaciones que había sido amigo cercano de Javier. «Camila, creo que deberías saber algo», dijo, su voz tensa. «Javier me contactó. Quiere que le pase información interna de la empresa. Me ofreció dinero». Me detuve en seco. «¿Qué le dijiste?» «Que se fuera al diablo», respondió Carlos con firmeza. «Trabajé con él durante años, pero lo que te hizo, lo que está intentando hacer ahora, es imperdonable. Mi lealtad está con la empresa y contigo». «Gracias, Carlos», dije, genuinamente conmovida. «Significa mucho para mí». «Hay algo más», añadió. Mencionó que tiene un plan para recuperar lo que es legítimamente suyo. No sé a qué se refería exactamente, pero sonaba determinado. Esa noche, en la soledad de mi loft, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La traición de Javier, mi inesperada victoria, y ahora esta nueva amenaza. Parte de mí quería preocuparse, pero otra parte, más fuerte, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. Ya había pasado por lo peor y había salido no solo ilesa, sino fortalecida. Mi teléfono sonó una vez más. Era Rafael. «Camila, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Javier está presentando una nueva demanda. Alega que tiene pruebas de que la empresa usó prácticas antiéticas para conseguir contratos durante el tiempo que trabajaban juntos. Está amenazando con hacerlas públicas a menos que le demos el 40% de las acciones». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pruebas?»,
No lo sabemos aún. Su abogado solo mencionó documentación incriminatoria que supuestamente involucra a clientes importantes. Cerré los ojos pensando. Javier siempre había sido agresivo en sus tácticas de negociación, pero nunca había cruzado líneas legales, al menos no que yo supiera. ¿O sí? Podría estar mintiendo, sugerí. Un último intento desesperado. Es posible, concedió Rafael. Pero si realmente tiene algo, podría causar daños significativos a la reputación de la empresa, independientemente de si las acusaciones son ciertas. ¿Qué recomiendas? Revisar exhaustivamente todos los contratos y comunicaciones de los últimos años. Si hizo algo cuestionable, necesitamos saberlo antes de que lo use contra nosotros. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando archivos, correos electrónicos, contratos, buscando cualquier indicio de irregularidades. Al amanecer, con los ojos ardiendo de cansancio, encontré algo. En una carpeta de correos archivados de Javier, descubrí un intercambio con un funcionario público relacionado con permisos de operación en una zona industrial. El tono era sospechosamente amigable, y había menciones veladas a agradecimientos y consideraciones especiales. No era una prueba directa de soborno, pero definitivamente rozaba la línea de lo ético. Llamé inmediatamente a Rafael y le expliqué lo que había encontrado. Es delicado, admitió después de revisar los correos. No es evidencia concluyente de ilegalidad, pero en el contexto adecuado, podría interpretarse de manera perjudicial. ¿Crees que es a esto a lo que se refiere Javier? Posiblemente, o podría tener algo más. Lo importante ahora es prepararnos para cualquier escenario. Rafael tenía razón. Necesitábamos un plan de contingencia. Si Javier realmente tenía intención de dañar la empresa, no podíamos simplemente esperar a ver qué hacía. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia con el equipo directivo. Sin entrar en detalles sobre el divorcio o las amenazas de Javier, les expliqué que estábamos realizando una auditoría interna exhaustiva de todas nuestras operaciones. Necesitamos identificar cualquier área donde nuestros procedimientos no cumplan con los más altos estándares éticos, les dije. Y debemos corregir cualquier irregularidad que encontremos, sin importar quién estuvo involucrado o cuándo ocurrió. Carlos me miró con una expresión que sugería que entendía más de lo que estaba diciendo explícitamente. «¿Esto tiene que ver con lo que te mencioné sobre Javier? Es una medida preventiva», respondí, evitando confirmar o negar. La empresa ha crecido rápidamente, y es posible que algunos procesos no se hayan formalizado adecuadamente. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos incansablemente en la auditoría interna. Descubrimos varias áreas problemáticas, la mayoría relacionadas con decisiones tomadas por Javier, sin consultar adecuadamente al equipo o a mí. Ninguna constituía un delito grave, pero juntas formaban un patrón de comportamiento que podría interpretarse como cuestionable. Mientras tanto, la amenaza de Javier pendía sobre nosotros. Su abogado había enviado otra comunicación, esta vez con un plazo. Teníamos una semana para aceptar sus términos o haría públicas las supuestas pruebas. La noche antes de que venciera el plazo, recibí una llamada inesperada. Era Valentina. «Necesito verte», dijo, su voz apenas audible. «Es sobre Javier y su plan. Mi instinto me decía que era una trampa, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Por qué debería confiar en ti?» «Porque ya no estoy con él», respondió. «Y porque lo que está planeando es despreciable, incluso para mí. Acordamos encontrarnos en un café neutral, un lugar público donde me sentiría segura. Llevé a Elena como respaldo, y le pedí que se sentara en una mesa cercana, observando. Valentina llegó puntual, luciendo muy diferente a la imagen que me había formado de ella. Era hermosa, sí, pero también parecía agotada y nerviosa. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo después de todo». «Ve al grano», respondí, sin interés en prolongar el encuentro más de lo necesario. «Javier no tiene ninguna prueba real contra la empresa», dijo directamente. «Ha estado fabricando documentos, manipulando correos electrónicos para que parezca que hubo sobornos y otras prácticas ilegales». Mi sorpresa debió ser evidente, porque ella continuó rápidamente. Lo vi hacerlo. Estaba obsesionado. Pasaba horas en su computadora, jurando que te haría pagar por robarle su empresa. Al principio lo apoyé, se detuvo, avergonzada. Pero cuando entendí lo que realmente estaba haciendo, no pude ser parte de eso. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, aún escéptica. «Porque terminé con él hace 3 días, cuando descubrí que también me estaba mintiendo a mí. Me prometió que compraríamos una casa con el dinero que sacaría de ti,
pero la verdad es que está casi en bancarrota. Ha estado viviendo de préstamos y lo poco que le quedaba del dinero que sacó de su cuenta conjunta. Me entregó una memoria USB. Aquí están los archivos originales y los que ha manipulado. También grabé una conversación donde admite lo que está haciendo. Tomé la memoria, todavía insegura de si podía confiar en ella. ¿Qué quieres a cambio? Nada, respondió sorprendiéndome. Solo quiero alejarme de toda esta situación. Cometí un error involucrándome con un hombre casado, y he pagado por ello. Javier no es quien yo creía. Después de que Valentina se fue, Elena se unió a mí en la mesa. ¿Y bien? Le mostré la memoria USB. Dice que Javier ha estado fabricando evidencia contra la empresa. ¿Le crees? No lo sé, admití. Pero vamos a averiguarlo. Esa misma noche, Rafael, Elena y yo revisamos el contenido de la memoria. Era exactamente lo que Valentina había dicho. Archivos originales junto a versiones manipuladas que sugerían conductas ilegales y una grabación de audio donde se escuchaba claramente a Javier discutiendo su plan. Esto cambia todo, dijo Rafael, escuchando la grabación por tercera vez. No solo podemos desestimar su amenaza, sino que tenemos evidencia de que intentó extorsionarte y difamar a la empresa. Podríamos presentar cargos. ¿Qué recomiendas? Rafael lo pensó un momento. Creo que deberíamos reunirnos con él y su abogado, mostrarles que sabemos lo que ha estado haciendo, pero sin revelar todavía nuestra fuente o la grabación. Ver cómo reaccionan. La reunión se concretó para el día siguiente en la oficina de Rafael. Javier llegó con su abogado, luciendo confiado, casi arrogante. Claramente esperaba que yo estuviera desesperada por llegar a un acuerdo. Camila. Me saludó con una familiaridad que me repugnó. Me alegra que hayas reconsiderado mi oferta. No he reconsiderado nada, respondí fríamente. Estamos aquí para aclarar algunas cosas. Rafael tomó el control de la reunión, explicando que habíamos realizado una auditoría exhaustiva de todas las operaciones de la empresa. No encontramos ninguna evidencia de las prácticas irregulares que su cliente alega tener documentadas, dijo, mirando al abogado de Javier. Lo que sí encontramos fue esto. Proyectó en una pantalla los archivos que Valentina nos había proporcionado, mostrando claramente cómo Javier había manipulado documentos para crear falsa evidencia. El rostro de Javier palideció. Su abogado, claramente sorprendido, se inclinó para susurrarle algo. Esto es un malentendido, balbuceó Javier, perdiendo toda su confianza anterior. ¿Un malentendido?, repitió Rafael. ¿Es un malentendido que intentaras extorsionar a la señora Mendoza con evidencia falsificada? ¿O que planearas difamar públicamente a la empresa si no accedía a tus demandas? El abogado de Javier intervino, claramente intentando controlar los daños. Mi cliente está dispuesto a retirar cualquier acusación contra la empresa y a renunciar a cualquier reclamo futuro, a cambio de que este asunto quede aquí. Rafael me miró, dejándome la decisión final. Aceptaré con dos condiciones, dije, mirando directamente a Javier. Primero, firmará un acuerdo comprometiéndose a no tener ningún contacto conmigo o con la empresa en el futuro. Segundo, devolverá hasta el último centavo que sacó de nuestra cuenta conjunta, con intereses. Eso es ridículo, protestó Javier. Ya no tengo ese dinero. Entonces supongo que nos veremos en la corte, respondí, levantándome. Estoy segura de que a las autoridades les interesará saber sobre falsificación de documentos y tentativa de extorsión. El abogado sujetó a Javier por el brazo, deteniéndolo de lo que seguramente hubiera sido un arrebato. Necesitamos un momento para discutir esto en privado. Por supuesto, concedió Rafael, señalando una sala de conferencias contigua. Tómense su tiempo. Mientras esperábamos, Rafael me miró con aprobación. Has manejado esto perfectamente. Está acorralado y lo sabe. 15 minutos después, Javier y su abogado regresaron. La arrogancia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una mezcla de derrota y resentimiento. Aceptamos tus condiciones, dijo su abogado. Redactaremos el acuerdo hoy mismo. 3 días más tarde, todo estaba resuelto. Javier firmó el acuerdo de no contacto y se comprometió a devolver el dinero en cuotas mensuales durante el próximo año. No era ideal, pero era mejor que nada. El capítulo final de esta historia llegó 6 meses después. Mendoza Logistics había crecido exponencialmente bajo mi dirección exclusiva. Habíamos ampliado nuestra cartera de clientes, mejorado nuestros procesos y duplicado nuestros ingresos. El equipo estaba más unido que nunca, y yo había encontrado un nuevo propósito en mi trabajo. Una tarde, mientras revisaba algunos informes en mi oficina,
recibí un correo electrónico inesperado. Era de Valentina. Querida Camila, probablemente te sorprenda recibir noticias mías. Quería hacerte saber que me he mudado a España para comenzar de nuevo. Antes de irme, sentí que debía agradecerte. Sí, agradecerte. Aunque suene extraño, tu fortaleza durante toda esta situación me inspiró a tomar control de mi propia vida. También pensé que te interesaría saber que Javier está de vuelta en la ciudad, trabajando para una pequeña empresa de logística, irónicamente como subordinado de uno de tus excompetidores. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Te deseo todo lo mejor, Valentina. Sonreí al terminar de leer. No sentía alegría por la situación de Javier, pero tampoco podía negar cierta satisfacción poética en cómo habían resultado las cosas. Esa noche, mientras cenaba con Elena y algunos amigos en la terraza de mi nuevo apartamento, con vistas a la ciudad que ahora parecía llena de posibilidades, recibí un mensaje de Luisa Vega. Felicidades por la expansión. Siempre supe que eras una fuerza imparable. ¿Cena la próxima semana para discutir nuevas oportunidades? Mientras respondía afirmativamente, reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida en menos de un año. El mensaje de texto que había destrozado mi mundo se había convertido, inesperadamente, en el catalizador de mi renacimiento. Javier había creído que me estaba dejando sin nada cuando escribió: ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Lo que no sabía era que me estaba liberando para construir algo mucho más valioso. Una vida en mis propios términos, una empresa próspera y la inquebrantable certeza de mi propia fortaleza. Mi simple respuesta, buena suerte, había sido más profética de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Él ciertamente la había necesitado. Yo, por mi parte, había descubierto que la suerte favorece a quienes tienen el coraje de enfrentar la adversidad con determinación y dignidad. Y mientras levantaba mi copa para brindar con mis amigos por el futuro, supe con certeza que lo mejor estaba aún por venir. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.